Estados Unidos cambia las reglas del juego y el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció desde Panamá una ofensiva sin precedentes. Washington expandirá sus operaciones antidrogas para atacar directamente en tierra a los cárteles de Latinoamérica. El Pentágono fue contundente en su advertencia. Hegseth aseguró que las redes narcotraficantes serán tratadas como objetivos militares, comparando esta nueva fase con la cacería implacable contra grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda. Para esta estrategia, Estados Unidos reforzará la cooperación con aliados clave como Ecuador y Colombia. El objetivo es replicar el letal éxito de los operativos marítimos ahora en territorio continental para frenar el tráfico de cocaína y fentanilo. Y para entender más de este tema y poder analizar su impacto, nos acompaña en Central Mundo Don Carlos. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos una vez por acá en Central Mundo. Aquí estamos. Vamos a ver si podemos aclarar algo que parece un poco complicado. No, y que tal vez asusta a muchas personas, don Carlos, y tal vez iniciar inmediatamente con este temita, las implicaciones geopolíticas y de soberanía, que es la palabra que más se repite, ¿verdad? ¿Qué son estas implicaciones que tiene Estados Unidos que decida intervenir, obviamente militarmente en tierra contra los cárteles en nuestro país? ¿Qué implicaciones en estos dos puntos, geopolítica y soberanía? Empecemos por la primera parte. Esto está alineado totalmente con la práctica que ha venido dando la administración Trump desde la Estrategia de Seguridad Nacional que publicaron en octubre, noviembre del año pasado. Esta estrategia básicamente lo que hace es un pivot totalmente trascendental de Asia y de Europa y ir saliéndose paulatinamente del Medio Oriente. Ojo, esto es a nivel de estrategia, no a nivel de praxis. Y básicamente reafirmar a América Latina como ese gran, ni siquiera patio trasero, sino ese gran jardín que es parte del pueblo americano, del pueblo estadounidense, y que con base en eso entonces tiene que estar libre de toda mala hierba y de toda esta situación que podría ser complicada. ¿Qué es lo trascendental de lo señalado por Pete Hegseth en los últimos días? Es una continuidad de la Conferencia de Seguridad de las Américas que tuvimos a principios de este año, donde participaron 12 jefes de Estado, incluidos la presidenta electa Fernández en aquel momento y el presidente Chávez. ¿Qué es lo que es importante? Que es básicamente una afirmación de que como un primer punto de seguridad en la región va a ser la lucha contra los grupos de narcoactividad. Y eso específicamente se concentra en 3 puntos focales. Uno que ya se desactivó parcialmente, al menos dentro de los ojos de Washington, que es Venezuela con el cartel de los soles y el tren de Aragua, pero después es también trabajar aprovechando las elecciones recientes en Colombia de Abelardo de la Espriella y la cercanía con Ecuador y la nueva cercanía con Keiko Fujimori, de trabajar principalmente en la zona de la jungla, tanto de Ecuador como de Colombia a nivel terrestre, para poder ir destruyendo los campos de droga que se van haciendo en esta zona, adicionalmente de capturar a estos actores que están de alguna forma en el tráfico terrestre y sumarlo con la estrategia marítima. Ahora, la primera parte, que es quizás como la que puede generar más estrés en la población, es si esto significa que Estados Unidos va a tener una participación de invasión sobre la tierra. En realidad no hay nada que diga específicamente que eso va a ser así. Lo que dice es que se va a seguir haciendo una lucha de carácter, llamémoslo de esta forma, preventiva, y con los países de acuerdo a cómo vayan trabajando, y van a seguir manejando estrategias binacionales con varios países para poder alertar y capturar a estos actores que de alguna forma u otra son vistos como perniciosos para los Estados Unidos. Don Carlos, también Pete Hegseth hace un comentario que muchas personas se quedaron con dudas también un poco de qué quería decir, que es el de catalogar los cárteles de la droga al mismo nivel del terrorismo islámico, un terrorismo islámico que Estados Unidos pues combatió con muchísima violencia todo lo que ocurría alrededor de esto. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos también a la puerta de intervenciones extranjeras mucho más agresivas, con un uso también de fuerza letal que podría verse en zonas urbanas de América Latina? ¿Qué podría ocurrir?
Es importante aclarar un par de cosas también. Desde la llegada de la segunda administración Trump, se han equiparado a los carteles de la droga, especialmente aquellos en México, en aquel momento el cartel de los soles de Venezuela y algunos carteles ligados en Colombia, como organizaciones terroristas. Eso lo que significaba de alguna forma es que iban a encontrar los mecanismos para poder hacer esa lucha, sea de carácter principalmente legal, pero mucho también implica con la participación militar y la sincronía con los diferentes países. Esto no es nada diferente de lo que viene diciendo. Lo que sí hay, y eso sí lo digo, Luz Helena, que es probablemente un factor importante, es que ver a un secretario de defensa o secretario de guerra, como se le llama ahora, en tierra panameña, participando de ejercicios, llamémoslo así, militares para esta lucha, sí es algo que llama la atención porque tiene muchísimo tiempo de no ocurrir en la región. ¿Qué es lo importante de sacar de todo esto? Que hay una diferenciación particular del momento de ahora e incluso al inicio de la administración Trump. Casi todos los países con los que se espera que Estados Unidos trate de trabajar de alguna forma u otra están en coordinación concreta con Washington para este tema. Entonces no se vislumbra, por lo menos de arranque, una intervención, llamémoslo así, sin la participación de los estados a nivel local. Existe un país que, digamos, ideológicamente gran actor en esta temática que no está participando, que es México. Sin embargo, México ha tenido una participación bilateral muy intensa. El gobierno de Claudia Sheinbaum y el secretario de Defensa, de Seguridad, perdón, en México, Omar García Harfuch, prácticamente han pasado una coordinación constante con el presidente Trump, con Pete Hegseth y con las diferentes agencias para la diferencia traída abajo de diferentes actores como el famoso Mencho en su momento. Ante esta situación, lo único que yo podría decirle a la gente es que esto es algo que va evolucionando y particularmente es, yo creo que un relanzamiento aprovechando para poder darle la participación a dos nuevos aliados que no estaban antes, que eran Perú y Colombia. Don Carlos, obviamente entonces Pete Hegseth refuerza esto que hemos escuchado durante mucho tiempo, lo que usted indicaba, los cárteles de la droga, los cárteles del narcotráfico son igualitarios a terrorismo, como lo mencionan ellos, y ahora lo que muchos se preguntan es, ¿qué puede pasar si un país de la región decide no cooperar o rechaza una presencia militar terrestre? ¿Qué podría ocurrir en ese caso? Porque obviamente lo que mucho se ha analizado en materia de seguridad es que al final terminamos siendo como todo un puente, toda una línea que termina en Estados Unidos y se necesita una cooperación de todos estos países que están siendo parte del camino de los cárteles del narcotráfico. Sí, yo creo que ya tenemos dos modelos concretos de lo que podemos esperar que ocurra. El primero, ya lo vimos todo el año pasado, principalmente en las costas de Ecuador, con bombardeos a lanchas, digamos, incluso aquí en Costa Rica tuvimos uno, a bombardeos a lanchas que no se reporten o que tengan algún tipo de sospecha de participar para el narcotráfico. Eso es casi que la primera y la más probable que ocurra. ¿Y eso por qué? Porque las otras fases, que serían ya la terrestre, que ya también lo hemos visto de alguna forma en Ecuador y en algunos lados, principalmente de Venezuela en algún momento, la situación cambia. ¿Y cambia en qué medida? En el que una invasión terrestre o una participación terrestre se necesita la participación cercana de los estados. Si un estado decide no hacerlo, podríamos encontrar que de alguna forma u otra caería dentro del mal lado de los Estados Unidos y eso eventualmente podría significar algún tipo de llamada de atención, sanciones y demás. Eso no significa inmediatamente que porque un país rechace va a haber bombardeo inmediatamente. O sea, en estos momentos la geopolítica y la realidad internacional no hacen pensar en ese tipo de cosas. Sin embargo, sí hay un factor que debemos tomar en cuenta, que es que los países tienen que encontrar el mejor mecanismo para coordinar y los mecanismos de coordinación pasan por diferentes lados, desde patrullajes conjuntos, podrían ser de alguna forma u otra convenios de extradición, como ya el que vimos aquí en Costa Rica desde hace un par de años para poder mandar costarricenses al extranjero sobre temas de narcotráfico y también todo el aparataje financiero del que se habla poco. ¿Y por qué se habla poco? Porque de alguna forma u otra, al nombrar a los carteles dentro del terrorismo se les sube una escalada más. Ya la plata del narcotraficante no es considerado solamente el lavado, sino que es considerado
capital que podría ser peligroso contra los intereses de los Estados Unidos. Y al congelarlo y quitarlo, usted está tratando de desmantelar otra herramienta con la que cuentan para poder tener, digamos, acción en el territorio. Perfecto, don Carlos. De verdad que muchas gracias por acompañarnos en Central Mundo. Es un tema que obviamente hay que también prestarle mucha atención a qué estará decidiendo los países, cuál es el anuncio también que haga los países que estarían involucrados en operaciones como estas. Así que de verdad que muchas gracias por acompañarnos en Central Mundo, don Carlos.